Hola a todos, en este vídeo te voy a explicar qué es la bolsa de valores, sus orígenes, cómo funciona y cómo ha venido evolucionando en el tiempo. Antes de seguir, suscríbete al canal, comparte este vídeo entre tus amigos si te interesa el tema, deme un like y encienda la campanita para ver cuando hay nuevos vídeos que subo diariamente a mi canal. La bolsa de valores tiene sus orígenes en la antigüedad. Probablemente entre Grecia y Roma ya habían formas primordiales de bolsa de valores. Se intercambiaban bienes por dinero, en cambio de oro. Obviamente en el tiempo ha venido evolucionando y la primera bolsa de valor reconocida es la de Ámsterdam, que fue fundada en el año 1605. En esta bolsa se empezaron a negociar valores o activos financieros. Entonces, es reconocido este año como el 1605 como el año donde empezó a tomar forma la bolsa de valor que conocemos hoy día. Después, en 1800, empezó a inicio de 800 la bolsa de Londres, que ha sido por mucho tiempo la principal bolsa del mundo. Y de allí en adelante han habido muchísimas evoluciones en el sector de la bolsa de valor. ¿Pero qué es la bolsa de valor? La bolsa de valor es un lugar físico o virtual donde se intercambian valores financieros, que pueden ser títulos accionarios, productos derivados, dependiendo de la legislación del país, también títulos de deudas, pública o privada. Aunque que en muchos casos el sector público, cuando emite deuda, lo hace por medio de subasta y allí intervienen otros operadores como los bancos, los cuales las adquieren y después la pasan a sus clientes. Pero dependiendo de la legislación de cada país, obviamente varían las tipologías de producto financiero que vienen negociado en la bolsa de valor. Todos habrán visto la película de Mendigo a Millonario, una película de 1980 muy divertida con Eddie Murphy, donde finalmente él y su socio se convirtieron del día a la mañana en multimillonarios en la bolsa. En este lugar donde negociaban todavía existía lo que se llama el pit, o sea, donde habían todos los operadores de bolsa que por medio de papelito hacían sus puca y compraban y vendían sus productos. En este caso vendían, me parece, si mal no recuerdo, una cosecha de naranja, me parece, para jugo de naranja, si mal no recuerdo. Entonces, la bolsa de valor es un lugar donde se encuentran los inversionistas y entre ellos se intercambian las cuotas de propiedad de las empresas y los derivados que se asocian a estas cuotas de propiedad de las empresas. Ahora bien, hay que tomar en cuenta que cada país tiene su propia bolsa de valor. En algunos casos, dependiendo del país, hay bolsas de valores muy chiquitas donde el número de títulos y de empresas cotizadas allí son muy limitadas. Pero vamos a focalizar nuestra atención entre recintos accionarios que son particularmente importantes, los más importantes del mundo. Me refiero al New York Stock Exchange, NYSE, al Nasdaq. Ambas están ubicadas en la ciudad de Nueva York y juntas probablemente manejan alrededor del 50% de los títulos de valores que se negocian a nivel mundial. Entonces, sin duda, estas dos bolsas de valores mueven el mercado mundial. De allí viene otra explicación importante: ¿por qué el valor del dólar como moneda es tan importante? ¿Por qué los títulos que se negocian en el New York Stock Exchange y en el Nasdaq, sus valoraciones son expresadas en dólares? Otra aclaración importante que hay que hacer es que en estos lugares, a pesar de estar ubicados en Nueva York, no se negocian solamente títulos de empresas estadounidenses. Las empresas mundiales más importantes cotizan en estos lugares también. Entonces, son una expresión de la economía mundial y no solo de la economía de Estados Unidos. Pero hay otro recinto accionario en Estados Unidos que es particularmente importante, el CBOE, el Chicago Board of Exchange. En el caso particular del Chicago Board of Exchange es particularmente importante porque allí se negocian los títulos derivados. ¿Cuáles son los títulos derivados? Bueno, hay un
producto principal. Por ejemplo, les hago un ejemplo, el petróleo. Un derivado del petróleo es el futuro del petróleo. Un producto derivado, por lo tanto, un producto financiero derivado es un producto inmaterial que deriva su valor del producto principal. Las opciones son otro tipo de títulos diferente de las acciones, representan derechos o obligaciones que los que adquieren estos instrumentos contraen con la contraparte. Hay un vendedor y un adquirente y a segunda de la posición en que se encuentran tienen derecho, como he dicho, o obligaciones. Otra característica de los productos derivados es que representan fuertes variaciones de sus precios, mucho más en proporción respecto a los bienes o a los títulos principales con los cuales están relacionados. Por lo tanto, el operar en el mercado de los derivados es muy riesgoso y antes de entrar en este mercado hay que prepararse, si me permiten el término, aún más. Las acciones representan los títulos reyes, los títulos príncipes que se negocian en la bolsa de valores alrededor del mundo. Las acciones representan cuota de propiedad de las compañías. Entonces, si usted se convierte en accionista de Coca-Cola, usted, por ejemplo, es dueño de un pedacito de Coca-Cola, dependiendo de cuánto dinero tiene. Normalmente hay millones de acciones relacionadas a los principales o a las principales empresas del mundo. Obviamente, el mercado de los derivados es cada día más importante. Entonces, cuando analizamos la bolsa, tenemos que pensar que hay la venta o el intercambio de los títulos principales, por ejemplo, las acciones de las empresas, y de los derivados que están relacionados a estos títulos. Las cosas se complican porque pueden haber inclusive derivados de derivados. Entonces, en este caso, estamos hablando de productos financieros muchísimo más complejos. Cuando nosotros analizamos la diferente tipología de productos financieros, pero esto será en otro vídeo, veremos que hay productos que son simples, por ejemplo, como las acciones, que representan una cuota de propiedad, aunque pueden tener varias tipologías de emisión o varias tipologías de derechos asociadas a esta cuota de propiedad. Y finalmente entramos en el mundo de los productos financieros que son más complejos, como los derivados, y adentro de los mismos derivados hay niveles de complejidad mayor. Entonces, cuando analizamos la bolsa, tenemos que entender el conjunto de estos productos que allí se negocian. A lo largo del tiempo han habido muchas evoluciones en la bolsa de valores. Inicialmente, como les había mencionado al inicio, hay esa imagen del recinto accionario donde hay los diferentes corredores que pujan. En estas épocas habían puestos de bolsas, entonces quien quería invertir o algunos bancos que tenían sus puestos de bolsas adentro, daba el dinero en estos puestos de bolsas y daba las instrucciones sobre qué título comprar o vender para construir su portafolio o accionarios o para modificarlo. Con el tiempo, a partir de 1960, las transacciones a nivel de bolsa vinieron transformándose de transacciones de tipo donde todos los operadores hacen sus pucas, sus compras y sus ventas, evolucionando hacia lo que se conoce como transacciones electrónicas. Finalmente, el fin de los 90, los años 2000, vieron florecer un sinnúmero de brokers online, gracias a la tecnología de Internet y a la facilidad de las comunicaciones mundiales. Ya los puestos de bolsa tradicionales perdieron, podemos decir, su importancia y vinieron sustituidos por todos los brokers online, que dan estos servicios a los clientes. Podemos, por lo tanto, concluir que ha habido una importante democratización de cómo poder acceder a la bolsa. En el pasado era solo por intermediario, ahora ocurre por forma indirecta, donde los intermediarios son las instituciones que dan el servicio de esas conexiones y la posibilidad de comprar y vender los títulos. Ese cambio ha sido además sumamente positivo porque le ha dado muchísima transparencia a la bolsa de valores. Y a la hora de la ejecución de las órdenes de compra o de venta ha mejorado muchísimo la eficiencia de esta ejecución de órdenes. Imagínese, si en el pasado usted era accionario de 100 piezas de Coca-Cola y quería venderla, tenía que hacer una llamada, llamar al broker, en muchos casos tenía que mandar una carta
y muchas veces el precio que el broker lograba no era tan eficiente o no era tan optimal como se puede lograr hoy día por medio de las plataformas online. Hay que mencionar también que no todas las compañías cotizan en la bolsa de valores, por varias razones. Primero, hay compañías inclusive muy grandes donde la mayoría de las cuotas accionarias son detenidas por una familia y estos finalmente no quieren manejar por el público su propiedad. En el momento en que una empresa entonces tiene el pasaje de empresa privada a cotizar en la bolsa, se transforma en una empresa pública. ¿Por qué? Porque todo el mercado puede comprar y vender sus títulos. Eso es muy interesante de entender porque hay empresas grandísimas que no son cotizadas en bolsa. Normalmente hay empresas que en una fase de su desarrollo económico y financiero deciden de empezar a cotizar en la bolsa de valores porque en estos momentos o ocupan capital o la propiedad decide vender una parte, decide liquidar una parte de su patrimonio para utilizarlo en otras aventuras empresariales. Pero hay empresas muy pequeñas que no pueden cotizar en bolsa o cotizan en otra tipología de bolsa, se llama el mercado over the counter. ¿Por qué? Porque los requisitos que las diferentes bolsas de valores en los diferentes países requieren a las empresas para poder estar allí son bastante estrictos y no todas las empresas, en el caso de las empresas pequeñas, los cumplen. Pero, les decía, hay también empresas muy grandes que, por ejemplo, no cotizan en la bolsa. Cuando Elon Musk compró Twitter, decidió sacarlo del mercado y manejarlo como un private equity, como una empresa privada. Probablemente lo volverá a introducir en el mercado en algún momento. Sin embargo, él decidió que mientras lo sanaba de un punto de vista financiero, lo iba a sacar del mercado. Es importante entender también otro concepto, que el operar en bolsa conlleva grandes riesgos. Entonces, antes de operar en bolsa, como en este momento es accesible a cualquier inversionista con cuentas mínimas de 5, 10 mil dólares, inclusive menos dependiendo del operador, usted puede abrir su cuenta y puede comprar títulos accionarios. Pero antes de operar en bolsa es muy importante una preparación previa. Es importante estudiar. No es que uno se aventura así. ¿Por qué? Porque aventurarse así conlleva grande riesgo. Y el riesgo es perder todo el patrimonio o todo el dinero que ha invertido en un particular broker online. Pero el nacimiento de estos brokers online ha, como he dicho, permitido una grande democratización del sector financiero y de las inversiones de bolsa. Entre los estudios en los cuales hay que desarrollarse para poder operar exitosamente en la bolsa, primero que todo hay que tener un conocimiento profundo de lo que se transa en la bolsa y qué son exactamente los títulos que se compran, que se venden, el historial de las empresas y un paso y unos peldaños sucesivos para los que entran también en el mercado de los derivados, conocer muy bien los derivados. Por ejemplo, cuando hablamos de derivados, estos son productos sumamente complejos y para poderlos entender bien hay que estudiarlos antes de aventurarse, absolutamente antes de aventurarse en esto. Pero esto será otro tema de presentación y también los riesgos que conllevan. Es importante destacar que hay muchísimos pequeños inversionistas que se abren una cuenta online y en poco tiempo pierden todo su dinero. ¿Por qué esto ocurre? Bueno, la explicación es muy sencilla, porque se fue impreparado. Imagínese, usted decide de escalar el Everest sin estar preparado, ¿qué puede pasar? Alguna desgracia. Y a nivel financiero y a nivel de inversiones de bolsa, esto ocurre. Los grandes bancos, por lo tanto, han visto evolucionar también su forma de trabajo, transformando sus puestos de bolsa en puestos de bolsa online. Entonces, sobre todo en Estados Unidos hay una miríade de brokers online que ofrecen diferentes servicios. En algunos casos hay brokers generalistas que ofrecen prácticamente la posibilidad de tratar todos los títulos. En otro caso hay brokers más especializados, por ejemplo, opciones, futuros. Y esto le da, como les he dicho, unas grandes oportunidades de inversión a los inversionistas, pero al mismo tiempo la parte de estudio, siempre lo recalco, es fundamental. Ahora, ¿por qué es importante? Y con esto quisiera concluir este vídeo. Porque es importante entender qué es la bolsa de valores, las posibilidades que hay de invertir en ella, cómo invertir en ella y por qué hay que estudiar sobre la bolsa de valor. Bueno, la respuesta es muy sencilla. Hoy día es importante cuidar el dinero en función de la inflación.
Y una de las formas de las cuales podemos utilizar para cuidar nuestro dinero es conocer cómo funcionan los mercados financieros y entrar en los mercados financieros una vez que conozcamos y una vez que estemos lo suficientemente preparados para que no ocurran desgracias. Muchas gracias, espero que te haya interesado esta pequeña presentación de la bolsa de valores. Deme tu like y te espero en mi próxima análisis.